Hola amigos y amigas de Radio Conexión Vida, sean bienvenidos a esta edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a un gran escritor y representante de las letras en Francia y de la literatura universal en general, quien es Albert Camus. Él ha cultivado gran cantidad de géneros como el cuento, la novela, el ensayo, la dramaturgia, que es el teatro, y que va también hasta la filosofía e incluso el periodismo. Él ha sido el segundo escritor más joven en ganar el premio Nobel en toda la historia mundial, en el año 1957. El primero en ganar este galardón, digamos, siendo más joven, fue el escritor británico Rudyard Kipling. Un día como hoy, pero en el 6 de noviembre del año 1913, nace en Argel, una colonia francesa ubicada en África, este escritor que es Albert Camus. Toda su infancia va a ser humilde, va a estar privada de lujos o de cualquier comodidad. Antes de cumplir un año, su padre fallece durante la Primera Guerra Mundial en el año 1914, antes de que Albert Camus siquiera cumpliera un año. Él ingresa posteriormente a la universidad en Argel, donde terminaría estudiando y especializándose en filosofía y letras. Él quiso ser docente, quiso ser profesor, sin embargo, desde muy temprana edad, a los 15 años, él descubre que tiene una tuberculosis, que es una enfermedad que lo va a acompañar en verdad durante toda su vida hasta el fin de sus días. Va a gustarle mucho también la natación, el deporte, a lo largo de sus páginas, a los cuales vamos a recorrer hoy también solamente en fragmentos, vamos a poder observar ese gran cariño que él tiene por la vida, un fuerte vitalismo y sobre todo unas bellas descripciones acerca de los lugares y sobre todo también una marcada posición política. En Argelia definitivamente él va a tomar postura, va a tomar partido en contra de las guerras, en contra de cualquier tipo de violencia o cualquier clase de manifestación bélica, por decirlo de este modo. Él va a estar en contra del colonialismo francés, desde luego. Él va a estar a la cabeza de una revista que se llama Combat, y desde allí va a defender la libertad de Argel. De hecho, su postura política siempre estuvo en contra de, digamos, este tipo de manifestaciones violentas, ¿no? Este va a ser un punto clave en Albert Camus porque, de hecho, en su época fue criticado por no haber tomado partido por la derecha o la izquierda, ¿no? Entonces fue bastante, digamos, condenado incluso por ello, cuando realmente lo importante era estar en contra de cualquier acto de violencia, provenga de donde provenga o de cualquier sin tener en cuenta cualquier matiz pues ideológico. Desde sus años de gran lector, él va, digamos, a asimilar todas las grandes ideas de Epicuro, de Séneca, a quien hemos ya tratado en la primera edición de este programa, a Friedrich Nietzsche, también a André Gide y otros grandes escritores de la época o también del siglo XVIII, del siglo XIX. Ahora, todo ello va a ir conformando en Camus una concepción propia de la vida, una filosofía un poco más madura, que es la del absurdo, ¿no? Habitualmente se le suele confundir con el existencialismo. Sin embargo, a pesar de que este programa no va a estar totalmente dedicado a estos aspectos filosóficos, creo que es importante pues darle una diferenciación bastante clara. Lo absurdo en Camus significa ser consciente, tener una lucidez de que básicamente todas las cosas de la vida o incluso cosas trascendentales o las cosas cotidianas carecen de un sentido propio. Digamos, nada tiene significado, aunque el hombre persista en que todo es racional o estemos habituados en que todo tiene una explicación o hay una relación de causa-efecto. Para continuar, digamos, imbuido en este bucle, en este laberinto, Camus lo que propone con la idea del absurdo es que al ser consciente de ellos o ser muy lúcidos con respecto a esta nueva idea, uno debe seguir adelante y no debe ser, digamos, un motivo pues para optar por otros dos caminos, que uno es el suicidio o el otro es la religión, ¿no? Una especie de fe ciega o una especie de pesimismo con el cual pues uno busca librarse del absurdo, pero lo importante, al menos en la filosofía de Camus, es aceptar todo este sinsentido de la vida para poder de alguna forma rebelarnos contra ella y uno mismo otorgarle un sentido. Es una filosofía muy interesante en la cual pues les invito a que también la lean y la recomienden porque es un punto de vista bastante original. En cambio, el existencialismo que digamos en su época proponía Jean-Paul Sartre era algo distinto, ¿no? Estaba más definido más bien como una doctrina relativa al ser humano, a la existencia humana, en que la existencia precede a la esencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma el ser, al existir, era consciente también de sus propias responsabilidades, de sus culpas, y de alguna forma no podía
librarse de esa condición de ser libre, ¿no? Y ello proporcionaba, pues, o ocasionaba angustia, ocasionaba una serie de preocupaciones. Ahora, estas explicaciones que les doy o que les he estado dando hasta el momento son bastante generales, un tanto vagas, por si se le quiere llamar de alguna manera, pero les recomiendo muchísimo que si quieren tener más en claro estos aspectos filosóficos entre Albert Camus y Jean-Paul Sartre, que estuvieron, digamos, muy relacionados al principio, pero luego se distanciaron precisamente por esta clase de polémicas, y otras más de índole literaria en efecto que de aspecto filosófico, pueden revisar varios libros suyos, ¿no? También, digamos, buscar un poco más de información relativa en Internet. Pero la idea del absurdo en Camus va a ser muy interesante porque no va a ser una filosofía que niegue la vida, sino más bien una filosofía que la acepta y sobre todo que, eh, digamos, va a encontrar su mayor valor en la continuación de la vida y sobre todo en una rebelión, una especie de rebelión metafísica, por decirlo de esa manera, ¿no? Una rebelión que vaya más allá, digamos, del aspecto físico y que realmente implique una revolución en el ámbito personal, ¿no? Si nada tiene importancia, en realidad el hombre puede hacer todo aquello que incluso considera imposible, ¿no? Entonces ese es el valor central del absurdo, ¿no? Habitualmente también se le ha dado una connotación negativa, pero en realidad, aunque parte de ello, tiene un mensaje moral mucho más profundo. Ahora, habiendo ya, digamos, sintetizado este punto de vista en Albert Camus, también habiendo, digamos, explicado también parte de su vida y de sus inicios literarios, hoy día vamos a dar un breve repaso a uno de los grandes libros que ha escrito, o mejor dicho, un libro que es un libro misceláneo, un libro que contiene entre 3 y 4 libros. Me refiero a Carnets, es de la editorial Alianza Editorial, tiene alrededor de 470 páginas. Es un libro un poco extenso, sin embargo, creo que si ustedes, digamos, están más interesados en este autor y sobre todo eh, quieren adentrarse, quieren conocer un poco más de su método de escritura, de las ideas iniciales que tuvo, de esas contradicciones, de los proyectos que tuvo tanto en novela como en filosofía e incluso en dramaturgia, o incluso en escritos morales y políticos, es en este libro en donde está realmente la clave de toda su obra. Vamos a repasar algunos aspectos porque les comentaba que era una miscelánea. ¿Por qué? Porque son extractos, a veces de una frase o a veces de varias páginas o párrafos aislados, aparentemente inconexos. Sin embargo, todo esto forma un corpus, un libro muy, muy interesante sobre la forma de vida, sobre la visión del mundo que tenía Albert Camus. Yo particularmente pienso que este es el libro que mejor lo define y en el cual está la clave de toda su obra, ¿no? Bueno, sin más añadiduras, vamos a comenzar leyendo uno de los pasajes que más importantes son con respecto a este programa. Carta a un desesperado. Me escribe usted que se siente abatido por esta guerra, que consentiría morir pero que no puede soportar esta necedad universal, esta cobardía sanguinaria y esta ingenuidad criminal que cree aún que la sangre puede resolver los problemas humanos. Lo leo y lo comprendo. Comprendo sobre todo esa elección y esa oposición entre su disposición a morir y su repugnancia de ver morir a los otros. Eso prueba la calidad de un hombre, eso lo coloca en el rango de aquellos a quienes se puede hablar. Pero quedamos nosotros y aquello en lo cual habíamos creído. Muy a menudo los valores que eran nuestra vida estuvieron a punto de sucumbir. Nunca esa suerte y esos valores fueron al mismo tiempo amenazados en su integridad. Nunca hemos estado tan totalmente librados a la aniquilación. Hay un cierto pesimismo que se puede leer en este párrafo, o mejor dicho, en este grupo de párrafos, que es una postura en general muy habituada a estar en contra de la violencia, ¿no? Este fragmento fue escrito entre los años de 1932 y 1940, entre 1939 y 1942, corrijo. Pertenece al tercer cuaderno, que es una especie de anotación que tenía Albert Camus durante toda su vida. Básicamente resume esa postura que tiene este gran escritor con respecto a las manifestaciones violentas y sobre todo a esa sangría que se vivía en su época, ¿no? Realmente la violencia era una regresión. Albert Camus no va a tener ninguna especie de reserva en criticar ello y sobre todo en criticar a la gente europea de su época. Vamos con otra cita. Vivir con las propias pasiones es también vivir con los propios sufrimientos, que son su contrapeso.
su correctivo, su equilibrio y su compensación. Cuando un hombre ha aprendido, y no en teoría, a permanecer solo en la intimidad de su sufrimiento, a superar su deseo de evasión, la ilusión de que otros puedan compartirlo le queda ya poco que aprender. Esta es una cita interesante porque en realidad refleja un poco también la idea que tiene Camus del absurdo, ¿no? Es decir, no hay que evadir esas situaciones en las que de alguna forma uno se ve solo, sino que uno tiene que aceptar ello y sobre todo también acostumbrarse a la idea de que estos padeceres o incluso estas pasiones que nos acosan forman parte del ser humano. Eh, Hay cierto escepticismo, pero también hay una aceptación de ello. En cambio, si uno para negando todo el tiempo estas condiciones humanas, lo único que va a padecer es mayor sufrimiento. En cambio, si uno las acepta, realmente puede dar el siguiente paso. Bien, y ahora vamos a ir con la última cita del programa. Debemos servir a la justicia porque nuestra condición es injusta, contribuir a la felicidad y a la alegría porque este mundo es desdichado, así como no debemos condenar a muerte, ya que todos estamos condenados a muerte. Es una cita bastante breve, pero que también sintetiza el punto de vista de Albert Camus. A través de esta oposición entre digamos, conceptos contradictorios, es necesario, digamos, hallar un sentido a la vida, ¿no? El absurdo básicamente radica en ello, ¿no? Otorgarle a uno mismo un sentido y sobre todo, a pesar de que uno acepte, digamos, el sinsentido de la vida, uno debe continuar y sobre todo hallar fuerzas en ella, ¿no? No dejarse dominar por ello. Bien amigos, espero que les haya gustado el programa. Si quieren conocer un poco más de la obra de Albert Camus, les recomiendo que lean varios géneros acerca de él. En realidad, entre las novelas más destacadas que también me han gustado a mí y que son realmente fundamentales, se encuentran La Caída, La Peste y, bueno, El Extranjero, ¿no? Estas tres novelas son en realidad no muy extensas, pero de una gran hondura y de un gran valor, en realidad estilístico incluso. Con respecto a la dramaturgia, hay también gran cantidad de obras de teatro como Calígula, El Malentendido, El Estado de Sitio, entre otros más. Con respecto al ensayo, en realidad que tiene una gran calidad lírica, una belleza sin igual realmente con respecto a la descripción de los paisajes, a ese sentimiento interior, a ese abrazo a la vida, pueden encontrar Bodas. Bodas reúne una serie de textos, una serie de ensayos en el cual Albert Camus elogia algunas partes de Argel y bueno, tiene mensajes muy muy efectivos, ¿no? Bien, espero que les haya gustado el programa de hoy. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. No se olviden de visitar nuestra página web www.conexionvida.net.pe. Hasta luego.